buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Hoy es viernes y terminamos una semana más y en nuestro episodio número 85 vamos a iniciar con una nueva lectura, con un nuevo libro de la Biblia que vamos a ir leyendo y comentando con ustedes. Mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y vamos a iniciar entonces hoy a leer juntos y a reflexionar sobre la primera carta del apóstol Juan. En episodios pasados hicimos la segunda y la tercera, que son cortitas de un capítulo, y hoy vamos a iniciar esta que es un poquito más extensa, no mucho más extensa, pero que es sumamente rica y que también estuvimos aprendiendo acerca de ella en nuestra Iglesia Reforma. Así que un saludo a todos por allá. Entonces, sin más preámbulo, Primera de Juan, capítulo 1, leyendo desde la Nueva Traducción Viviente. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él, quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba con el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Este es el mensaje que oímos de Jesús y que ahora les declaramos a ustedes. Dios es luz y en Él no hay nada de oscuridad. Por lo tanto, mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual. No estamos practicando la verdad. Si vivimos en la luz, así como Dios está en la luz, entonces tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Fin del capítulo 1. Y aquí estamos iniciando esta nueva carta, este nuevo libro de la Biblia, una de las 3 cartas que escribió el apóstol Juan, que le escribe desde la ciudad de Éfeso a toda la iglesia. Y esta es una carta muy, muy especial, porque es una carta sumamente densa, es una carta sumamente cargada de verdad acerca de quién es Jesús. Así que lo primero que vemos acá, y es lo primero que me llama la atención, es cómo Juan afirma una realidad importante de Jesús, de que Él es, de que están anunciando a alguien, cuando anuncian a Jesús, a alguien que ellos vieron con sus propios ojos y que tocaron con sus propias manos. ¿Qué te pareció este primer capítulo a ti, Stephanie? Bueno, esa parte que mencionas, pues es impresionante, ¿verdad? Porque ¿qué tantas personas lo vieron y tuvieron esa experiencia tan cercana con Jesús? Pues no creo que han sido muchos. Entonces, para ellos es muy impactante y ellos quieren contagiar a las demás personas de esa maravillosa experiencia. Así es. Y esto es importante también porque Juan está marcando territorio de alguna forma. Nos está recordando que Jesús no es una idea, no es algo místico, sino es alguien que Dios mismo se encarnó, que Él tomó forma de hombre y que caminó entre nosotros. Es algo que Él repite en su evangelio también y que vemos y que vamos a ver continuamente en esta carta. También nos afirma algo importante de Jesús, de que Él es la palabra de vida. Y esto nos hace eco al primer capítulo de Juan,
cuando Juan, el apóstol, también se refiere a Jesús como el verbo o la palabra o el logos, esa palabra viva de Dios. Y que Él, quien es la vida misma, nos fue revelado, ¿verdad? Y que lo vimos en el contexto, Juan lo vio, y que ahora testifican y anuncian de Él, de que Él es la vida eterna. O sea, ¿cuánto tenemos que recordar esto tan importante, verdad, Stephanie, de que Jesús es la vida eterna? Sí, pues al decir vida, ¿verdad? Nos trae vida en esta tierra, nos traen el mensaje del Evangelio, el mensaje de perdón de pecados, el mensaje de salvación y de vida eterna. Entonces, esa es las buenas nuevas que ellos vienen a recordar, ¿verdad? Ajá. Y además nos recuerda de que Jesús estaba en el cielo, que vino con nosotros, que nos fue revelado y que lo anunciamos luego de que lo hemos visto, dice Juan, de que lo anunciamos. ¿Para qué? Para que tengamos comunión entre nosotros y con el Padre y con Jesucristo. O sea, qué hermoso es que el anuncio de Jesús debe reunirnos como iglesia, como comunidad de fe, y entre nosotros, y unirnos con Dios y unirnos con Jesús, y que esto nos permite participar de la alegría, del gozo del Evangelio. ¿Qué te pareció a ti ese final de esa sección? Pues es una invitación de algo que ellos ya vivieron con Jesús. Entonces están invitando a las personas a enseñarles lo importante que es, bueno, tanto la comunión con Dios a través de Jesús y también la comunión con los hermanos, de disfrutar el mensaje de Jesús, de hacerlo todos juntos. Uh-huh. Y ese mensaje, a partir del verso 5, el apóstol Juan lo empieza a ir desmenuzando poco a poco. Primero, dice en el verso 5, este es el mensaje que oímos de Jesús. ¿Cuál es ese mensaje? Que Dios es luz y que en Él no hay oscuridad. ¿Qué sientes tú cuando escuchas esas palabras? Pues tenemos que pensar que en Él no hay pecado, que todo lo que vemos, sentimos y presenciamos, lo que sea que venga de Dios, todo tiene que ser con la luz. Quiere decir que es el contrario a la oscuridad, todo lo que no es pecado. Y aquí esa vida en la luz, porque dice Juan en el verso 6, por lo tanto mentimos si afirmamos que tenemos comunión con Dios, pero seguimos viviendo en oscuridad espiritual, no estamos practicando la verdad. Entonces, lo que tenemos que entender es cuál es esa oscuridad espiritual, ¿verdad? Porque vivir en la luz, como dice el verso 7, es vivir con Dios, tener una comunión con Dios, y tener la certeza de que la sangre de Jesús nos ha limpiado de todo pecado. O sea, vivir en la luz, de acuerdo a Juan, no es necesariamente vivir una vida moralmente intachable o perfecta, sino vivir en la luz es vivir una vida que reconoce su necesidad de perdón de pecados y que reconoce su necesidad de ser cubierto y limpio y lavado por la sangre de Jesús. ¿Qué te pareció a ti eso? Pues creo que me aclara lo que yo acabo de comentar. Sí, quiera que no, pues es vivir en una situación donde no hay pecado, pero es el reconocimiento de que ya el Cordero ya murió por nosotros y ya fuimos perdonados, ya somos justificados. Entonces, al tener comunión, ya estamos pues en la luz. Así es, porque si tenemos comunión los unos con los otros, somos transparentes los unos con los otros, somos honestos los unos con los otros y con Dios, y entonces reconocemos dónde es que estamos fallando y dónde necesitamos ayuda. Por eso es que el verso 8 nos describe qué es lo que es vivir en oscuridad espiritual. Dice, si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. O sea, vivir en la oscuridad espiritual es vivir negando que somos pecadores. Cuando reconocemos que somos pecadores, pasamos de la oscuridad a la luz. Por eso dice nuevamente en el verso 9, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te parece a ti eso?
me llama mucho la atención la parte de la oscuridad espiritual, porque sí, es como estar negando que hay pecado. Como que se desvanece todo el pecado y ya no se ve por estar en esa oscuridad espiritual. Uh-huh. Así es, y tenemos que tener mucho cuidado porque, como dice el verso 10, y este es el cierre del capítulo 1, si afirmamos que no hemos pecado, llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Fíjense qué serio es cuando nosotros negamos que necesitamos de Dios, cuando nosotros negamos que hemos pecado, que eso es lo que mucho de nuestra sociedad hoy está haciendo. Al relativizar, al negarse a hablar entre bueno o malos y mostrar y reconocer dónde hemos fallado, dónde hemos pecado, lo que estamos haciendo es cerrando la puerta a que la palabra de Dios haga su obra transformadora en nosotros. ¿Qué serio es este tema? Sí, la verdad que yo no había entendido mucho estas últimas palabras de este capítulo y se me aclararon ahorita con lo que mencionaste. Muy bien, pues estamos iniciando Primera de Juan. Los invito a que lean este capítulo, este libro entero. Es un libro corto, y que le pidan al Señor que les explique, que les ilumine, que les revele por su Espíritu Santo lo que está contenido aquí y lo que Él quiere enseñarnos acerca de quién Él es, de su naturaleza, del Evangelio, y lo que nosotros necesitamos aprender y aprender a vivir de ahí. Y si quieren aprender todavía más, pues busquen ahí en la página de Iglesia Reforma los mensajes de la serie que está dedicada a este texto de Primera de Juan. ¿Tienes algún cierre tú, Stephanie? Pues creo que es muy interesante también este libro. Vamos a ir aprendiendo más a profundidad de toda esta experiencia que nos pueden transmitir alguien como Juan, que tuvo una experiencia de vivir junto a Jesús. Así es. Así que primeramente Dios, nos vemos el día lunes continuando con esta lectura y esta reflexión. Por lo pronto, mi nombre es Juan Callejas. Yo soy Stephanie Gese. Y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Que tengan un excelente fin de semana, que el Señor les bendiga y nos vemos, si Dios nos permite, el próximo lunes.